El sol ardía sobre Miami, pero dentro del auto de Juan Martínez, el aire acondicionado mantenía el ambiente fresco mientras conducía desde el aeropuerto. Había acortado su viaje de trabajo en Houston para sorprender a su esposa, Sofía, con una cena romántica. Eran las 7 de la tarde, y el tráfico en la autopista I-95 lo tenía impaciente. Quería llegar a casa, ver la sonrisa de Sofía, sentir su abrazo. Llevaban 10 años casados, 2 hijos, Miguel e Isabela, y una vida que, aunque no perfecta, parecía sólida. Juan, ingeniero de 35 años, había trabajado duro para construir su empresa de diseño de yates, mientras Sofía brillaba como abogada en una firma prestigiosa del centro. Estacionó su camioneta en la entrada de su casa en Coral Gables. Las luces del porche estaban apagadas, algo inusual. Sacó su maleta del maletero y entró en silencio, esperando sorprender a Sofía con un ramo de flores que había comprado en el aeropuerto. El silencio de la casa lo recibió, roto solo por un murmullo extraño que venía del segundo piso. Subió las escaleras, con el corazón latiendo más rápido, no por emoción, sino por una corazonada que no podía explicar. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta. Empujó con cuidado, y la escena lo golpeó como un relámpago. Sofía, su Sofía, enredada en las sábanas con un hombre. Raúl, su jefe, un abogado arrogante de la firma. Juan se quedó inmóvil, las flores cayendo de su mano al suelo. Los sonidos cesaron. Sofía giró la cabeza, y sus ojos se encontraron con los de Juan. El pánico cruzó su rostro. «Juan, no es lo que parece», balbuceó, levantándose de la cama, cubriéndose con una sábana. Raúl, con una expresión de sorpresa, se puso de pie torpemente, buscando sus pantalones. Juan no dijo nada. Su mente era un torbellino, pero su cuerpo se mantuvo firme. No gritó, no golpeó, solo dio un paso atrás, cerró la puerta con suavidad y bajó las escaleras. El dolor le apretaba el pecho, pero una calma helada se apoderó de él. No iba a dejar que esto lo destruyera. No iba a ser el hombre que pierde el control. En su camioneta, marcó el número de Carlos, su amigo y socio en la empresa. «Carlos, necesito un favor». «Ahora», dijo, con voz baja pero firme. «¿Qué pasa, Juan? Suenas raro», respondió Carlos desde su oficina en Key Biscayne. «No preguntes, reúnete conmigo en el café de la esquina en media hora. Trae tu portátil y cualquier contacto que tengas de un detective privado». «¿Detective? Juan, ¿qué demonios está pasando?» «Sofía, la encontré con otro, en nuestra cama». El silencio al otro lado de la línea fue pesado. Finalmente, Carlos respondió. «Estaré ahí en 20 minutos». En el café, Juan explicó todo en pocas palabras, manteniendo la compostura. Carlos, con los ojos abiertos de incredulidad, tomó notas rápidas. «No voy a hacer una escena, Carlos. No voy a golpear a nadie. Pero no dejaré que se salgan con la suya. Necesito pruebas, algo que los hunda sin que yo tenga que ensuciarme las manos». Carlos asintió, entendiendo la gravedad. Contactó a un detective privado, Diego Vargas, conocido por su discreción. Diego llegó al café en menos de una hora, un hombre de pocas palabras con un cuaderno lleno de contactos. «Puedo seguir a Raúl y a tu esposa. Si hay algo sucio, lo encontraré. Pero Juan, ¿estás seguro de que quieres ir por este camino? Esto no será fácil de ver». «No quiero verlo», respondió Juan, mirando por la ventana hacia la calle iluminada por neones. «Quiero justicia. Legal, limpia, definitiva». Diego aceptó el encargo y prometió un informe preliminar en 48 horas. Juan regresó a su camioneta, pero no a casa. Se dirigió a un hotel cerca del puerto, reservó una habitación y se sentó en el borde de la cama, mirando el teléfono. Un mensaje de Sofía apareció en la pantalla. «Juan, por favor, vuelve. Podemos hablar. No es lo que piensas». Lo ignoró. Apagó el teléfono y se recostó, planeando sus próximos pasos.
No habría lágrimas, no esta noche. Solo estrategia. Al día siguiente, Juan se reunió con Carlos en la oficina. Decidió mantener su rutina, trabajar en los diseños de un nuevo yate para un cliente importante, pero su mente estaba en otra parte. Diego llamó al mediodía con las primeras pistas. Raúl no solo tenía un romance con Sofía, sino que también estaba involucrado en tratos turbios, usando información confidencial de la firma para beneficiar a ciertos clientes. Juan vio una oportunidad. Si podía exponer a Raúl, no solo salvaría su orgullo, sino que también protegería su futuro y el de sus hijos. Mientras tanto, Sofía intentó contactarlo de nuevo, dejando mensajes de voz llenos de súplicas. Juan no respondió. Cada mensaje era un recordatorio de la traición, pero también combustible para su determinación. No se trataba de venganza ciega, se trataba de restaurar el equilibrio. Sofía y Raúl habían roto algo sagrado, y Juan iba a asegurarse de que enfrentaran las consecuencias. Juan se despertó en la habitación del hotel con el sonido del tráfico de Miami filtrándose por la ventana. No había dormido mucho, pero la adrenalina lo mantenía alerta. Su teléfono vibraba con otro mensaje de Sofía. «Por favor, hablemos. No me ignores». Lo borró sin abrirlo. Cada intento de contacto era un recordatorio de su traición, pero también un impulso para seguir adelante con su plan. Hoy, Diego Vargas, el detective, le entregaría el primer informe. Juan se levantó, se duchó rápidamente y condujo hasta la oficina de su empresa en Key Biscayne, donde Carlos ya lo esperaba con café. «Esto es lo que tenemos», dijo Diego entrando con una carpeta delgada pero cargada de información. Sentados en una sala de reuniones, lejos de miradas curiosas, el detective desplegó documentos y grabaciones. «Raúl no solo tiene una aventura con tu esposa. Está usando su posición en la firma para filtrar datos sensibles a un cliente en un trato de tierras en Coconut Grove. Hay correos electrónicos comprometedores y grabaciones de él alardeando sobre cómo manipula a Sofía para obtener información». Juan hojeó las pruebas, su pulso acelerado pero su rostro impasible. Las grabaciones mostraban a Raúl hablando con un socio en un bar, riendo sobre cómo Sofía hace lo que le pido, a cambio de promesas vacías de ascensos. Era más que una traición personal, era un abuso de poder. «¿Podemos usar esto sin meterme en problemas legales?», preguntó Juan. Diego asintió. Todo fue obtenido legalmente. Cámaras de seguridad públicas, grabaciones en lugares abiertos. Si lo llevas a la junta de la firma, Raúl está acabado. Pero Juan, ¿qué pasa con Sofía? Ella podría quedar atrapada en el fuego cruzado. «Que enfrente las consecuencias», respondió Juan, tajante. «Si ella es cómplice, que pague el precio». Carlos intervino, preocupado. «Juan, piensa en Miguel e Isabela. Si Sofía pierde su trabajo, ¿cómo afectará a los niños?». Juan apretó los puños, pero su voz se mantuvo firme. «Mis hijos merecen saber la verdad. No voy a protegerla solo porque es su madre. Pero primero, iremos tras Raúl». Diego prometió más pruebas en un par de días, incluyendo grabaciones de una reunión donde Raúl planeaba cerrar un trato ilegal. Juan decidió actuar con precisión. Contactó a un abogado amigo, Esteban, para preparar una denuncia anónima que presentaría a la junta directiva de la firma de Sofía. La denuncia incluiría las pruebas de Diego, pero sin mencionar a Sofía directamente. Quería que Raúl cayera por sus propios méritos, no por el drama personal. Mientras tanto, Sofía intensificó sus intentos de contactarlo. Apareció en la oficina al mediodía, esperando encontrarlo. Carlos, siguiendo las instrucciones de Juan, le dijo que estaba en una reunión fuera de la ciudad. Sofía insistió, dejando una nota escrita a mano. «Juan, cometí un error. Por favor, dame una oportunidad». Carlos se la entregó a Juan, quien la arrugó y la tiró a la basura. «No voy a escucharla hasta que esto termine», dijo Juan, revisando planos de un yate en su escritorio para mantener la mente ocupada. «Necesito mantenerme enfocado». Esa noche, Diego llamó con novedades. Había seguido a Raúl a un restaurante en South Beach,
donde se reunió con un cliente sospechoso de lavado de dinero. Las fotos mostraban a Raúl entregando un sobre. Diego también interceptó un mensaje de texto entre Raúl y Sofía, donde él le pedía reunirse para hablar del caso. Juan sintió una punzada en el pecho, pero la ignoró. No era momento para emociones, era momento para estrategia. «Necesito que sigas a Sofía también», le dijo a Diego. «Quiero saber si está actuando por voluntad propia o si Raúl la está manipulando». Diego aceptó, aunque advirtió que los resultados podrían no gustarle. Juan colgó y se dirigió al puerto, donde su yate, Libertad, estaba amarrado. Subió a bordo, revisó los motores y se sentó en la cubierta, mirando las luces de Miami reflejadas en el agua. El yate era su refugio, un lugar donde podía pensar con claridad. Decidió que, si las cosas se ponían feas, zarparía hacia Key West para despejar la mente. Al día siguiente, Esteban confirmó que la denuncia anónima estaba lista. La presentaría a la junta de la firma en 24 horas, asegurándose de que no se rastreara hasta Juan. Mientras tanto, Diego envió un audio nuevo. Raúl, en una llamada, admitía haber usado a Sofía para obtener documentos confidenciales, pero también insinuaba que ella no sabía toda la verdad. Esto complicó las cosas. ¿Era Sofía una víctima o una cómplice? Juan no quería creer en su inocencia, pero la duda comenzó a carcomerlo. Sofía, ajena a la tormenta que se avecinaba, intentó contactar a Juan nuevamente, apareciendo en el hotel. El recepcionista, siguiendo las instrucciones de Juan, le dijo que no estaba registrado. Desesperada, Sofía llamó a Isabela, su hija de 14 años, pidiéndole que hablara con su padre. Isabela, confundida, dejó un mensaje de voz a Juan. «Papá, mamá está muy rara. ¿Qué está pasando? Por favor, llámame». Juan escuchó el mensaje y sintió un nudo en el estómago. No quería involucrar a los niños, pero sabía que pronto tendría que enfrentarlos. El amanecer pintaba el cielo de Miami con tonos anaranjados cuando Juan recibió un correo de Esteban. La denuncia anónima había sido entregada a la junta directiva de la firma de Sofía. Las pruebas de Diego, correos, grabaciones y fotos eran irrefutables. Raúl enfrentaría una investigación interna esa misma tarde. Juan, sentado en la cubierta de su yate, Libertad, revisó el mensaje con un nudo en el estómago. Sabía que este era el punto de no retorno. Si la junta actuaba, Raúl caería, pero Sofía podría quedar atrapada en el escándalo. En la oficina, Carlos lo recibió con noticias frescas. Un contacto en la firma había filtrado que la junta estaba en pánico. Las acusaciones contra Raúl no solo señalaban un romance inapropiado, sino también un esquema de sobornos ligado a un proyecto de desarrollo en Coconut Grove. Juan asintió, manteniendo su calma habitual, aunque por dentro sentía una mezcla de alivio y ansiedad. Quería justicia, pero no estaba preparado para lo que vendría después. Diego llamó al mediodía con un nuevo hallazgo, un video de una cámara de seguridad en el estacionamiento de la firma. Mostraba a Sofía discutiendo con Raúl, rechazando sus avances y amenazando con renunciar. La grabación sugería que Raúl la había presionado con amenazas de arruinar su carrera si no cooperaba. Juan escuchó el audio en su teléfono, su mente dividida. ¿Era Sofía una víctima de coerción o simplemente estaba cubriendo sus huellas? No quería confiar en ella, pero la evidencia lo hacía dudar. Decidió confrontarla. Envió un mensaje breve. «Reúnete conmigo en el muelle de Key Biscayne. A las 6 p.m. hablaremos». Sofía respondió de inmediato. «Estaré ahí. Gracias, Juan». Él no contestó. En cambio, se reunió con Esteban para asegurarse de que los papeles del divorcio estuvieran listos, por si la conversación no ofrecía respuestas convincentes. A las 6, Sofía llegó al muelle, nerviosa, con las manos apretadas. Juan la esperaba apoyado en la barandilla del yate, el mar tranquilo a su espalda. No hubo saludos cálidos ni abrazos. «Habla», dijo Juan, con voz firme pero sin alzar el tono. «Quiero la verdad». «¿Por qué?». Sofía respiró hondo.
sus manos temblando. Raúl me chantajeó. Dijo que si no seguía sus órdenes, me despediría y arruinaría mi reputación. Empecé a trabajar en sus casos, pero nunca quise que llegara tan lejos. Una noche, después de una cena de trabajo, me manipuló. Me odié por ceder, Juan. Fue un error, pero no quería perderlo todo. Juan la miró fijamente, evaluando cada palabra. ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué mentiste? Tenía miedo, admitió ella con la voz quebrada. Pensé que podía manejarlo sola, que no te afectaría, no quería destruir lo nuestro. No me afectaría, repitió Juan, con sarcasmo. Lo hiciste en nuestra cama, Sofía. Rompiste todo lo que teníamos. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Juan dio un paso hacia ella. La Junta sabe lo de Raúl. Lo despedirán hoy. Si estás involucrada en sus tratos, también caerás. Sofía palideció. ¿Qué hiciste, Juan? Presenté pruebas, no de ti, de él. Pero si estás metida en algo sucio, no te protegeré. Sofía intentó tocar su brazo, pero él se apartó. Por favor, Juan, no dejes que esto destruya a nuestros hijos. Podemos arreglarlo. No hay nosotros, respondió él cortante. Firmarás los papeles del divorcio. No voy a vivir con alguien en quien no confío. Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono de Juan vibró. Era Esteban. La Junta había suspendido a Raúl y ordenado una auditoría completa. Sofía no estaba mencionada en las acusaciones, pero su nombre saldría a la luz si la investigación profundizaba. Juan colgó y miró a Sofía. Tienes una oportunidad de salvarte, dijo. Renuncia antes de que te arrastren con él. Pero no esperes que vuelva contigo. Sofía asintió, con lágrimas en los ojos, y se alejó lentamente hacia su auto. Juan se quedó en el muelle, observando cómo el sol se hundía en el horizonte. La justicia estaba en marcha, pero el vacío en su pecho no desaparecía. Juan maniobraba su yate, Libertad, hacia el horizonte de Key West, donde las aguas del Golfo de México se mezclaban con el Atlántico. Había pasado una semana desde la confrontación con Sofía en el muelle de Key Biscayne. La investigación contra Raúl había explotado. La junta directiva de la firma lo despidió tras confirmar que había manipulado contratos y aceptado sobornos. Los titulares en los periódicos locales de Miami lo señalaban como el centro de un escándalo que sacudía el mundo legal. Sofía, por ahora, no estaba implicada, pero renunció a su puesto para evitar el escrutinio. Juan no sintió satisfacción, solo un alivio frío. Su plan había funcionado, pero el costo era una familia fracturada. En Key West, Juan amarró el yate en un puerto tranquilo y decidió quedarse unos días. Necesitaba distancia de Miami, de los recuerdos que lo acechaban. Mientras revisaba los motores del barco, una mujer se acercó al muelle, cargando una caja con comida para perros. Era Luisa, una voluntaria del refugio local de animales, que había visto el yate y ofreció ayuda con provisiones. Juan aceptó un café y pronto estaban conversando sobre el trabajo de Luisa rescatando perros abandonados tras huracanes. Su pasión por ayudar sin esperar nada a cambio lo sorprendió. Era un contraste con el mundo de ambición y traición que había dejado atrás. Luisa lo invitó a visitar el refugio, y Juan, buscando una distracción, aceptó. Pasó la tarde alimentando cachorros y limpiando jaulas. Por primera vez en semanas, sintió algo parecido a la paz. Luisa le contó cómo había perdido a su hermano en un accidente marítimo, lo que la llevó a dedicarse a los animales. Juan, aunque reacio, compartió una versión breve de su historia. Un matrimonio roto, una traición que lo llevó a escapar al mar. Luisa no lo juzgó, solo escuchó y le ofreció una sonrisa cálida. Mientras tanto, en Miami, Sofía lidiaba con las secuelas. Sin trabajo, pasaba los días en casa, intentando explicar la situación a Miguel e Isabela. Los niños, de 16 y 14 años, estaban furiosos. Miguel, el mayor, se negaba a hablar con ella.
mientras que Isabela dejaba mensajes de voz a Juan, pidiéndole que regresara. Juan los escuchaba, pero no respondía de inmediato. No quería involucrarlos hasta tener claridad sobre su futuro. En una llamada con Carlos, éste le advirtió que los niños necesitaban a su padre, no a un hombre escondido en un yate. «Vuelve, Juan. No dejes que esto los lastime más», dijo Carlos. «No estoy listo», respondió Juan revisando un diseño en su laptop desde la cubierta. «Pero hablaré con ellos pronto». Esa noche, Juan recibió un correo de Esteban. Los papeles del divorcio estaban listos y Sofía había aceptado firmarlos, cediendo la casa a cambio de una división justa de los ahorros. También renunció a cualquier reclamación sobre la empresa de Juan. Era una victoria legal, pero no llenaba el vacío. Juan decidió escribir a sus hijos, pidiéndoles reunirse en Key West el fin de semana. Quería explicarles todo cara a cara, sin mentiras. El sábado, Miguel e Isabela llegaron al puerto con Carlos, quien los había acompañado desde Miami. Juan los recibió en el yate, con Luisa a su lado para darles espacio si la conversación se ponía tensa. Miguel, con voz cortante, preguntó por qué se había ido sin decir nada. Juan respiró hondo y explicó la traición de Sofía, sin entrar en detalles sórdidos, pero dejando claro que la confianza rota era irreparable. Isabela lloró, abrazándolo, mientras Miguel guardó silencio procesando la verdad. «No los abandoné», dijo Juan. «Necesitaba tiempo para pensar, pero siempre estaré aquí para ustedes». Luisa, desde el fondo, ofreció jugo a los niños, aliviando la tensión. Su presencia tranquila ayudó a que la conversación fluyera. Antes de partir, Miguel le dio un abrazo breve a Juan, un gesto que significó más que cualquier palabra. Cuando se fueron, Juan sintió un peso levantarse, aunque sabía que la herida tardaría en sanar. El sol se alzaba sobre Key West, bañando el puerto en una luz dorada. Juan, de pie en la cubierta de Libertad, revisaba un correo de Carlos. Un nuevo contrato para diseñar un yate de lujo para un cliente en las Bahamas. La empresa, que había tambaleado tras su ausencia, volvía a florecer gracias a su trabajo remoto desde el yate. Juan respondió con un esquema preliminar, sintiendo una chispa de propósito que no había experimentado en meses. La traición de Sofía aún dolía, pero el mar y el trabajo le daban claridad. En Miami, Sofía enfrentaba su nueva realidad. Tras renunciar a la firma, encontró un empleo como asistente legal en una pequeña oficina en Coral Gables. El sueldo era modesto, pero le permitía pagar las cuentas mientras intentaba reconstruir su relación con Miguel e Isabela. En una carta enviada a Juan, admitió su error y prometió no volver a contactarlo, respetando su decisión de seguir adelante. También habló con los niños, confesando cómo su ambición la llevó a ceder ante Raúl. Miguel, aunque distante, comenzó a responder a sus mensajes, mientras Isabela la visitaba los fines de semana. Juan, por su parte, fortalecía su vínculo con los niños. Los invitó a pasar un fin de semana en Key West, donde pescaron juntos desde el yate y hablaron de sus planes. Miguel, interesado en ingeniería, pidió trabajar con Juan en el verano, mientras Isabela compartió su sueño de estudiar biología marina. Por primera vez, Juan sintió que podía ser un padre presente sin el peso de su pasado con Sofía. Les prometió estar siempre disponible, sin importar dónde lo llevara el mar. Luisa se convirtió en una constante en su vida. Después de semanas ayudando en el refugio de animales, Juan se unió a ella en una campaña para rescatar perros abandonados tras un huracán en las islas cercanas. Durante un viaje en bote para entregar suministros, Luisa le confesó que admiraba su fortaleza para superar el dolor sin recurrir al rencor. Juan, conmovido, le agradeció por mostrarle que la bondad aún existía. No buscaron una relación romántica, pero su amistad creció, basada en respeto y apoyo mutuo. Un día, mientras Juan revisaba planos en el yate, recibió una llamada de Esteban. El divorcio estaba finalizado. Sofía se quedó con la casa, y Juan mantuvo el control total de la empresa. Además, la firma de abogados, avergonzada por el escándalo de Raúl,
ofreció a Juan una indemnización para evitar una demanda por daños emocionales. Él aceptó, destinando el dinero a un fondo para los futuros estudios de Miguel e Isabela. Meses después, Juan alquiló una casa pequeña en Key West, cerca del puerto, donde montó una oficina para trabajar en sus diseños. Carlos lo visitó, trayendo noticias de Miami. Raúl, incapaz de encontrar trabajo tras el escándalo, se había mudado a otra ciudad. Sofía, por su parte, seguía esforzándose por recuperar la confianza de los niños. Juan escuchó sin rencor. Su vida ya no giraba en torno a ella. En la última escena, Juan navegaba hacia las Bahamas para reunirse con su nuevo cliente. Luisa lo acompañó, ayudando con la navegación. Mientras el yate cortaba las olas, Juan miró el horizonte, sintiendo que el peso del pasado se desvanecía. Había perdido un matrimonio, pero ganó una nueva perspectiva. La fuerza para seguir adelante, la lealtad de sus hijos y la certeza de que podía construir un futuro sin mirar atrás.